Sabemos que de la pandemia en adelante nos hemos venido enterando sistemáticamente de cómo la población en general está con unos índices de depresión, de estrés y de ansiedad enormes. Pero cuando hablamos específicamente de la población universitaria, esos índices incluso son mayores y son más preocupantes. Esta población ha tenido que cambiar, transitar desde el mundo del pasado a este mundo que ha venido post pandemia, pero entre medio de esa pausa que ocurrió con la pandemia ha tenido fuertes impactos en su salud mental, en su sensación de bienestar y les ha hecho a muchos de ellos muy difícil llevar adelante la vida. Es por eso que hoy día queremos hablar en profundidad con un experto en este grupo de hombres y mujeres que están atravesando por un periodo tan relevante como es la época de los estudios. Y estamos con Álvaro Langer, doctor en psicología y director alterno del núcleo Milenio IMAI, que también ha estado con nosotros antes. El núcleo ha sido fuente amplia en Sanamente. Muchas gracias por estar con nosotros, Álvaro. Gracias, Paloma. Quisiéramos hablar contigo, Álvaro, de un estudio súper innovador que tú mismo llevaste a cabo y tiene que ver con cómo podemos abordar las dificultades del estrés, la ansiedad, etcétera, a través de una tecnología tal vez tan antigua y desconocida como es ir al bosque. Sí, efectivamente, esa fue la motivación original. Sabíamos de que el contacto con la naturaleza genera distintos beneficios positivos a la salud mental, pero no teníamos estudios realizados en Chile y de hecho son casi virtualmente muy escasos en Sudamérica. Y eso que tenemos una riqueza de biodiversidad y una riqueza natural enorme. Entonces, desde esa motivación surgió, bueno, ¿por qué no hacemos un estudio donde podemos aquí in situ, y de hecho en el sur de Chile, en Valdivia, comprobar si esos beneficios también se producían acá? Y específicamente, como tú decías, con un grupo etario que lo requiere mucho, como son los estudiantes universitarios. Primero quisiera entrar un poco en una aseveración que yo hice bien patuamente, pero que tú me puedes corregir, y es si efectivamente este grupo está sometido a condiciones aún más estresantes que el resto de la población por el momento en el que están y también el momento del desarrollo, tanto cerebral como social, en el que están las personas en esa etapa. Sí, bueno, efectivamente lo que los estudios muestran es que los estudiantes presentan mayor prevalencia de problemas de salud mental que la población general, o entendamos que el grupo de personas que no está en esta fase de estudio universitario. Y esto también nosotros lo hemos demostrado en IMAI, que efectivamente los estudiantes presentan mayor problema de salud mental que el resto de la población. Por lo tanto, uno podría interpretar que son una población de riesgo y que requiere medidas específicas adaptadas para este grupo. Ahora, en Sanamente hemos hecho varias veces el tema de las poblaciones de estudiantes, en el fondo universitarios o técnicos, pero que están en ese momento de su vida, y hemos visto que hay muchos casos de ideación suicida, alta prevalencia de depresión, alta prevalencia de trastornos de ansiedad. Y me encantaría, a propósito de eso, saber cómo realizaron el experimento para poder probar que efectivamente ir al bosque nos hace mejor. Perfecto. Bueno, este estudio estuvo también en el contexto de una tesis de estudiantes de psicología, y lo primero que quisimos hacer es un estudio que nos permita, de forma preliminar, poder comprobar si ir al bosque, especialmente esto fue muy cerca del campus de Isla Teja de Valdivia. Para quienes no conozcan, está situado en la Isla Teja, en el Arboretum, que es un lugar de bastantes hectáreas que tiene bosque, ¿no? Entonces queríamos cumplir varios requisitos. Primero, que fuese una actividad que no estuviera muy lejos de donde están los estudiantes, es decir, que puedan ir caminando. Y en este caso, estaba a 10 minutos del campus universitario. Segundo, queríamos probar efectivamente si en variables de salud mental que son prevalentes, como la ansiedad, el baño de bosque
tenía un efecto. Y tercero, queríamos que en general la duración de la actividad no fuera mayor de 1 hora. También pensando que los jóvenes lo podrían ir al bosque entre pruebas, entre clases, ¿no es cierto? A veces quedan estos espacios abiertos, los horarios, entonces pudieran acceder al bosque. Y Con esa además que intención, 1 hora es más o menos lo que uno se demora en la terapia también. O sea, si uno tomara esto como una terapia, es algo asible, no así despejarse, no sé, 3 horas, pero 1 hora es posible, ¿no? eso es lo que nosotros pensamos y vimos también que eso tuvo efecto, ¿no? Eh, y quería comentarte también que otro de los elementos es lo que tú mencionabas, es lo preventivo. ¿Mm? Este estudio se basa en buscar preventivamente reducir estados de ansiedad. ¿Ya? No buscamos ninguna persona con ciertas condiciones en particular. Es como estudiantes en general, con ese enfoque preventivo. Y ahora me encantaría saber, ¿los estudiantes iban solos o iban acompañados? Porque digo yo para aislar el factor de cuán bien nos hace hacer cosas en grupo también, ¿no? Perfecto, te cuento un poco de cómo fue la metodología en sí. Parte de lo que nosotros hicimos es que a este grupo de estudiantes, que en este caso eran 21 estudiantes, 11 estudiantes fueron a caminar por la ciudad de Valdivia, por el centro de Valdivia, y 10 fueron a caminar por el bosque, con el objetivo de que uno pueda comparar y pueda decir que en este caso, por ejemplo, no hacer nada no es más efectivo que ir a caminar por el bosque. Y por eso nosotros tenemos un grupo control. Si bien es un estudio piloto, son resultados preliminares, pero sí que nos permiten decir, sí, ¿sabes qué? Caminar en el bosque tiene un efecto que es mayor que caminar por la ciudad. ¿Y qué efecto y cómo Eso lo por un midieron? Perfecto. Una de las formas que nosotros utilizamos normalmente en psicología a través de cuestionarios de autorreporte. Esto quiere decir lo que uno piensa, lo que uno siente en un momento determinado. Entonces se aplican esos cuestionarios antes de empezar la caminata y posterior eh, a terminar la caminata en ambos grupos, ¿no es cierto? En el grupo que fue a caminar por la ciudad de Valdivia y al grupo que fue a caminar por el bosque. Y como tú decías, iban acompañados por dos investigadores, por dos asistentes de investigación, en este caso tesistas, que iban acompañando, y las instrucciones en general fueron las siguientes. Que pudieras caminar de una forma de ir prestando atención a lo que te pasaba a ti, a lo que te rodeaba, ¿no es cierto? Los árboles, normalmente se pide que activando los 5 sentidos, eh, que es lo que el tacto, que el aroma que tú puedes ir sintiendo en esa caminata, obviamente en silencio, con los teléfonos celulares apagados, y se les pidió también al grupo de ciudad que hiciera lo mismo. Caminaron media hora por el bosque y después se sentaron a contemplar, a observar, estando presente. En este caso, el grupo del bosque mirando hacia el río Cruces. Para los que conocen Valdivia, me van a entender, y los que no, después pueden mirar dónde está el río Cruces. Cuando vengan a Valdivia pueden hacer un paseo muy lindo entre los ríos, ¿ya? Y el grupo de la ciudad quedó mirando en ese tiempo a la municipalidad. Y después se aplicaron los cuestionarios. Es interesante lo que planteas porque dentro de la terapia hay otra terapia que tal vez es la misma, pero es la capacidad de estar presente, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con tu propio bagaje de investigación, que tienes expertise en mindfulness, en meditación, para decirlo como en un lenguaje más cercano. Sí. Y desde ese punto de vista es relevante entender que no da lo mismo cómo se va al bosque, ¿verdad? O sea, ir al bosque a pasarse a selfie tampoco sirve tanto para el bienestar como podría servir estar presente ahí, ¿no? Totalmente. Aquí yo creo que hay que tener presente dos elementos. Uno es la exposición y otro es la conexión. Y en esto tiene que haber un balance, ¿no es cierto? O sea, si tú no te expones, no hay posibilidad de conexión, pero por otro lado, tú puedes estar expuesto, pero no conectado.
Y no conectado me refiero principalmente no atento. No atento a lo que te pasa, a tu medio ambiente. Entonces, como tú dices, yo puedo estar caminando de hecho también puede ser un parque urbano, yo puedo ir caminando con el celular y no estoy conectado, ¿ya? Entonces, la gente puede decir, claro, pero es que hay lugares donde tú tienes mucho verde. Sí, es verdad. Pero, por ejemplo, también en Santiago hay plazas, hay distintos parques que uno también se puede conectar, estando presente. ¿Ah? Entonces, es interesante tener siempre eso presente, que son ambas cosas, son exposición y conexión, como para responder a lo que tú mencionabas de cómo estar, con una actitud de estar presente y de estar atento a lo que está pasando. Y ahí uno normalmente descubre cosas muy bonitas. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado en general a todas las personas. A todas las personas cuando estamos en un contexto natural y realmente estamos ahí, tenemos una sensación de tranquilidad, tenemos una sensación de calma, pero podemos estar en el lugar más bonito, estéticamente más lindo, y estar súper preocupado, estar súper enrollado, y no va a tener el mismo efecto, pese a estar expuesto. Totalmente. Ahora, hay algo de lo que tú estás planteando, porque yo, por ejemplo, no tengo el beneficio de tener a 10 minutos ese arboretum ni ese río. Y muchos de la gente de las personas que vivimos en Santiago o en otras grandes ciudades tampoco lo tenemos. Sin embargo, sí hay un árbol, a veces el mismo árbol de la esquina o un rinconcito vegetal que nos puede permitir también contemplar, mirar los detalles y estar presentes. Por supuesto, si esto es en un bosque hermoso, nativo, la cosa va a ser mucho más feliz, pero quería avanzar un poco sobre esa idea, como que no es algo exclusivo de la gente que vive en Valdivia, ¿no? No, por otros estudios que estamos realizando en la zona, eh, uno podría tener un sesgo pensando que las personas que vivimos en espacios ricos, en espacios de biodiversidad o de espacios naturales o de verde, tenemos per se una mayor conexión, y eso no es tan así. Hay que Eh, disponerse. hay- exactamente, hay personas que pueden estar toda su vida viviendo y nunca han ido al bosque, o que algo que lo has visto tan cotidianamente que ya es algo normal para ti, pero no hay Pero no lo has conexión. mirado, tal vez, como el árbol, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, volviendo a lo que tú decías, también las investigaciones nos dicen que, al menos las que yo conozco, que desde 15 minutos en un parque urbano, caminando y conectado, como hemos estado hablando, ya tendrías algún efecto en salud mental. Y entonces la naturaleza urbana está allí. Como tú decías, hay un árbol, hay flores, y hay que verlo, ¿no? Entonces esto también nos obliga a parar un momento, detenerse, observar, sentir y encontrar esa sensación de satisfacción que está al alcance de la mano de todos y de todas. Y eso encuentro que es muy interesante porque es muy preventivo. De todas maneras. Álvaro, te quiero agradecer por esta conversación, que siga avanzando esa investigación, que necesitamos cada vez más evidencia para poder reforzar cosas que los humanos siempre hemos intuido, pero que cuando la ciencia lo dice nos ponemos a hacerle caso. Así que gracias por tu trabajo y esperamos saber más de ti en el futuro en Sanamente. Muchas gracias, encantado.